El presidente de la República, Gustavo Petro, deja en ridículo a la prensa nacional. Hablamos específicamente de Néstor Morales y Blue Radio, que no aguantan para nada los diferentes cambios que beneficia al pueblo colombiano. Y ojo, no beneficia a los ricos, sino a usted, a mí, a la clase trabajadora de este país, que lo sacamos adelante todos los días. Y obviamente que a este señor no le gusta para nada este tipo de circunstancias. Recordemos que ya hay una ley de la República, que es la reforma pensional, que la señora Paloma Valencia la tiene demandada y que buscan hundirla. Y uno de los propósitos es quitarle el billete, los billones de pesos del pueblo colombiano de los fondos privados para llevarlos a Colpensiones. Y como se les está quitando la platica a los mega ricos, la platica con lo que ellos se vuelven millonarios día tras día, entonces pues Néstor Morales sale a defender lo indefendible y sale totalmente peinado. Lo podemos ver. Néstor peinado con rulitos y alicer. Pues, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo Jaime Duzán, el señor presidente de Colpensiones, lo manda para la porra. También le deben trasladar sus recursos que superan los 19.8, casi 20 billones. Los dos suman casi 25 y algo. El decreto que ha expedido el gobierno nacional posibilita que los fondos privados pasen los recursos a Colpensiones, dado que no existe el fondo que creaba la ley en el Banco de la República, y lo haga a través de papeles, es decir, de test, porque ellos nos han dicho que no tienen los recursos efectivos, los tienen colocados, y nosotros aceptamos de que esos recursos entren a Colpensiones y nosotros los colocamos en las instituciones bancarias que señala la autorización que nos da para ese campo, para ese tema, la Junta Directiva de Colpensiones. Pero, doctor Duzán, ¿por qué me cita usted la Ley 100, que es una ley de hace más de 30 años, si ustedes en el gobierno del presidente Petro sacaron adelante una reforma pensional cuyo único artículo sobre este tema está vigente, que dice que lo que están haciendo no se puede hacer? No, eso no es cierto, Néstor. La ley... el artículo 76, que la Corte Constitucional, para que me aclare esto, por favor. Sí, ¿El señor, artículo claro que sí. 76 de la reforma pensional no está vigente? Está vigente. El que está vigente es el artículo 76 de la reforma pensional, Sí. que permite la doble asesoría, es decir, el traslado, y lo hizo del 16 de julio del año 24 al 16 de julio del año 26, es decir, del año en curso. Y señaló que en ese periodo la gente se podía trasladar. Esos son los que se han trasladado a Colpensiones. Y decía, los recursos tienen que ser tomados por Colpensiones y trasladados al Fondo del Banco de la República. Como ese artículo del fondo no está vigente, el decreto dice, mientras la Corte falla, esos recursos se pasan a los fondos de Colpensiones, que los colocará. Y los fondos privados nos dicen, como no tenemos plata en efectivo para hablar de una cuenta de ahorro, una cuenta corriente a las cuentas de Colpensiones, permite papeles. Papeles son test. Y eso sencillamente Colpensiones lo recibe porque así lo señala la sentencia de la Corte Constitucional para mantener la sostenibilidad de una entidad, en este caso Colpensiones, es decir, que está muy bien fundamentado el decreto en este momento. Doctor Duzán, pero tengo la duda. Si los dos estamos de acuerdo en que ese artículo 76 está vigente, de hecho es el único vigente, ¿cierto? Sí, señor. Leo textualmente el parágrafo del artículo 76. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por los fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. ¡Qué locura! ¿Ese parágrafo no vuelve ilegal lo que ustedes están haciendo? Miren eso. No, Néstor, no lo vuelve ilegal porque el artículo 13 de la Ley 100, que está vigente, porque no ha sido derogada la Ley 100, sino vigente un artículo de la 2381, señala claramente que la gente no puede estar en dos sistemas, el sistema privado y el sistema público. A la gente trasladarse del sistema privado
al sistema público queda en el sistema público y en consecuencia se traslada con sus recursos. Es como cuando usted retira la cuenta de un banco y dice me la voy a llevar, no cancela la cuenta y le deja los recursos al banco que usted no quiera permanecer en él. Es así de sencillo. Eso es lo que dice el decreto, es decir, mientras se expide la constitucionalidad de la ley, esos recursos tienen que ser pasados a Colpensiones y Colpensiones los colocará. Así de sencillo es el decreto que ha expedido el gobierno nacional y que está vigente. Pero, y a los fondos privados Dusan, de pensiones les quedan 13 días para hacer el primer giro. Ok, ya le voy a preguntar de todo eso. No le gusta para nada. Pero digo, no es una contradicción que ustedes desde el gobierno, usted en Colpensiones, presentó un proyecto de reforma pensional para prohibir lo que hoy están haciendo. No, es que nosotros no vamos a meter la plata al presupuesto general de la nación. Esos recursos que no pueden estar en los fondos privados de pensiones llegan a través de papeles porque no tienen la plata y Colpensiones los coloca, sencillamente para que sigan rentando y vamos fortaleciendo, como señalaba la ley, los fondos generacionales de tal manera que hacia el futuro, 15, 20 años, tengamos la sostenibilidad plena del régimen pensional público, que es el que determinó la ley, funcionaría en adelante y que lamentablemente la Corte Constitucional se ha demorado en tomar el fallo definitivo. Sí, señor. Tómelo. Doctor Dusan, ¿qué pasaría con Colpensiones si los fondos privados no giran esta plata? Es decir, si no hubiese decreto o si los fondos deciden, porque ya usted lo sabe, demandar y ganan la demanda. ¿Qué le pasa pues a Colpensiones? Si ganan la demanda, no queda vigente el decreto. Y los traslados siguen y mientras tanto pagamos con los recursos del presupuesto general de la nación mientras se expide una nueva norma. Pero como las normas están vigentes, tanto el artículo 76 hasta el 16 de julio de este año, sencillamente el decreto reglamentario ordena que se hagan los traslados y corresponden a los fondos privados, mientras el decreto esté vigente, hacer el traslado. Ok. Doctor Dusan, ¿cómo es el procedimiento para que los fondos privados giren estos 25 billones de pesos? ¿Cómo es el tema de plazos? El primer paso son 15 días, ya llevamos 3 días, les quedan 12 días para que hagan el traslado. Es sencillo, ellos tienen bonos en colocación, les ponen una nota al margen diciendo que ese bono corresponde en adelante a Colpensiones. Así de sencillo, y Colpensiones los pone en una entidad, la que tenemos en este momento es la fiduciaria, la Previsora Nacional, y el decreto dice que deben ser vigilados por la Superintendencia Financiera. Repito, aquí estamos con el señor Superintendente Financiero, que al oír las opiniones de los fondos privados y las nuestras, acordamos el día de ayer hacer una mesa técnica el próximo lunes a las 3:30 de la tarde en el despacho del superintendente y estaremos pendientes de los mecanismos rápidos para que se cumpla el mandato del decreto expedido por el gobierno nacional. Doctor Dusan, ¿usted coge esos bonos y los guarda, como los dice, en una entidad financiera o los va a vender inmediatamente para obtener el dinero en efectivo, los 25 billones de pesos en efectivo? No, la norma dice que tienen que colocarse y Colpensiones mensualmente analiza los procesos que se dan en el movimiento financiero en Colombia y tomará la decisión, y eso es lo que estamos haciendo en ese momento. Por ahora, la autorización que tenemos de la Junta Directiva, que es la institución facultada para tomar esa determinación, me refiero a la Junta Directiva de Colpensiones, tomará la decisión. Tengo Junta Directiva el próximo 29 del mes de abril y ahí presentaremos las respectivas solicitudes para la colocación de los recursos. Repito, ahora lo estamos haciendo a través de la fiduciaria, la Previsora Nacional, que está controlada por la Superintendencia Financiera. Doctor Dusan, si los fondos giran, estos 25 billones de pesos, ¿entran a una cuenta de Colpensiones? Entran a las cuentas donde se coloca los dineros de ahorros con pensiones. Sí. La ley pensional, la reforma pensional que ustedes tramitaron y lograron aprobar, que no está vigente porque la Corte la está estudiando, esa reforma pensional no decía que era el Banco de la República el que iba a girar, a administrar la plata girada por los fondos privados de pensiones. Sí, es como en este caso lo administraría la fiduciaria. Cuando se cree el Fondo del Banco de la República, el Fondo del Banco de la República podría tomar la decisión de ponerlos también en la fiduciaria, la Previsora Nacional, porque los recursos no son del Banco de la República. El Banco de la República es el instrumento que utilizaría Colpensiones como norma que señalaba en la ley
para que el Banco de la República los coloque, y nosotros tenemos la capacidad de sugerencia para hacerlos en instituciones nacionales o internacionales financieras. Esa salida de cuando se tramitó la reforma pensional, de que lo administrara el Banco de la República, ¿no fue producto de la desconfianza sobre el gobierno, sobre la gestión del gobierno? ¿Inventarse que esa plata la manejara el Banco de la República para que no la manejara el gobierno y termina manejándola el gobierno? No la administra el gobierno, Néstor. Se van a administrar a través de entidades bancarias que lo ponen a producir diariamente, mensualmente, como pasa con los recursos de los fondos privados de pensión. Están en sus propios bancos y además la mayoría de ellos están en el campo internacional. ¿Por qué los planteamos que se mantengan en un fondo? Para evitar que entren al presupuesto general de la nación y no tengamos los ahorros suficientes, sobre todo los generacionales, como decía la ley, para pensar en el futuro. Hoy no hay nuevos niños, niñas en Colombia, son menos los que nacen y hay un envejecimiento muy notorio. Por eso hay que pensar en la sostenibilidad financiera los próximos 30 años, y así lo dijo la ley, y eso es lo que permite precisamente tener estos ahorros bien protegidos. Nosotros tenemos los recursos del presupuesto general de la nación para pagar las pensiones y lo estamos haciendo cumplidamente. En eso no tenemos ninguna dificultad. Las demandas que se han planteado en Colombia han sido demandas con los fondos privados de pensiones, han tenido varias condenas, una reciente, entre otras cosas, de la Corte Suprema de Justicia, porque no cumplían los traslados. Pero aquí hay que tener la confianza plena que esos recursos van a ser recursos que están colocados y muy bien protegidos. Es decir, si le entiendo bien, doctor Dusan, si la Corte aprueba la reforma pensional, ustedes le entregan, le devuelven esos títulos al Banco de la República para que el emisor los administre. Sí, es así, sí señor, apenas esté vigente la ley. Esto yo creo que ayuda mucho, como decía el presidente, el gerente del Banco de la República ayer en una intervención que hizo en Asofondo, que ellos están preparados para, una vez se tome la decisión de la Honorable Corte Constitucional, crean el fondo y reciben los recursos, estos y más recursos, porque la ley señala qué tipo de recursos se han trasladado de las cotizaciones que hacen los afiliados a Colpensiones. Recuerde que la ley señala que después de la vigencia de la ley solo existe un régimen, un solo sistema pensional en Colombia, que es Colpensiones. Es que sobre esto aquí no está la bolita, doctor Dusan. Entran a la fiduciaria de Colpensiones, después se mueven al fondo del Banco de la República. Aquí también lo que les decía, la peinada monumental que le meten a Néstor Morales. Miren esta. Con su plata. Eso es lo que dice la ley y eso dice la sentencia de la Corte Constitucional colombiana. No. Pero señor, leamos la ley 100. A ver, lea la ley 100. No, le leo la ley. Está vigente. No. La ley 2381 solo dejó vigente el artículo 76, que también está en la ley 100. Que dice que la plata se queda en los fondos privados de pensiones. No dice que la plata se queda en los fondos privados de pensiones. Dice que la plata se pasa al fondo del Banco de la República. Como el fondo no existe, el decreto dice, mientras se crea el fondo, se manda a los fondos de Colpensiones. Pero es que lo dice claramente la ley aprobada en la reforma pensional y el artículo, el único artículo, el 76, el que está exequible, dice, la plata se queda hasta que la gente se pensione. Y eso es lo que está vigente. La plata se queda, se pensione y la restante se consigna en el fondo del Banco de la República. Señor, leámosla. Así lo dice el decreto reglamentario. Lo que pasa lo es dice el decreto que sacaron ustedes, pero la ley dice que la plata debe permanecer. Escúchame. Pero mire, no artículo 76. No, pero es que yo no voy a discutir con ustedes lo que está vigente. La ley 2381 tuvo un decreto reglamentario para crear el fondo. Como la ley no está vigente, el decreto reglamentario no está vigente. Y entonces lo que hizo el gobierno nacional es expedir el decreto 415 para clarificar la duda jurídica, y hoy lo que está vigente es el decreto 415 que los fondos privados de pensiones tienen que cumplir mientras esté vigente, y eso es la realidad jurídica en este momento en el país. Doctor Dusan, señor, ¿por qué hacen esto faltando un mes y 2 semanas para las elecciones?
pues lo hubieran podido hacer entonces un mes, 2 semanas antes de las elecciones parlamentarias y dirían lo mismo. Y después dirían un mes largo más 22 días porque hay segunda vuelta y después porque le faltan 20 días al presidente de la República para entregarle la presidencia al que sea elegido. Y después porque llovió por la mañana o por la tarde. No, Néstor, esto es parte de la funcionalidad del Estado colombiano y no importa si hay una elección, el otro son suspicacias innecesarias que hasta candidatos presidenciales están haciéndole y cuando lleguen al gobierno, si tienen la favorabilidad de los ciudadanos, terminan diciendo que la norma está vigente. Aquí hay una pelea política en las confrontaciones que existen en este momento en Colombia, que se definen derecha e izquierda, ya no se dice Frente Nacional, ni liberalismo, ni conservatismo, ni cosa parecida. Ahora todo el mundo dice la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? Y ese es el debate que se ha generado en Colombia y me parece chévere en este momento en el país, porque eso genera un nuevo ambiente político. Lo que hay que es moderarse para que los candidatos presidenciales puedan tener más claras sus opiniones y los ciudadanos tomen la decisión más inteligente que ellos consideren. Usted que ha sido suspicaz toda su vida, ¿usted cree que esto no tiene nada que ver con la campaña electoral? Señor. No, digo, usted que ha sido, doctor Dusan, suspicaz toda su vida en su trayectoria como político que lo ha sido, que era suspicaz cuando era dirigente sindical, que era suspicaz y mal pensado cuando era parlamentario de oposición, ¿ahora cree que no hay ninguna razón para ser suspicaz? No, toda la razón es ser suspicaz, pero lo que yo estoy diciendo es que hay veces las suspicacias, analizando, confundiendo los hechos políticos con los hechos jurídicos, termina en no tener claras las situaciones que están presentes en este momento. Si no hubiera elecciones, también se hubiera expedido el decreto, y además, como dijo el señor el gerente del Banco de la República, lo que requerimos es que la Corte falle. Si la Corte Constitucional fallara la próxima semana y dijera la ley es constitucional, entonces mejor, porque nos vamos para el fondo del Banco de la República. Y si dice la ley no es constitucional, sencillamente queda vigente la ley 100. Así de sencillo. Tenemos que depender notoriamente de la Honorable Corte Constitucional para que tome esa determinación, mi querido. Mi suspicacia es para qué quiere. Miren ese ridículo. El Estado es si lo demanda. Hasta ahora no conozco demanda, el decreto No, sí, lleva pues 4 días. La ha anunciado. Bueno, ahí está. Néstor Morales, obviamente que él tiene que salir a defender a los mega ricos, a estos poderosos, porque si no, ¿quién? La prensa debe hacer su favor. ¿Cómo la ven ustedes? Una reforma pensional que pide a gritos Colombia, pero que estos miembros de la extrema derecha a través de la prensa la quieren tener hundida. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y vamos a difundir este video. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.